Todo empezó como una coincidencia cualquiera, un día de sol cansado, de esos que arrastran el tedio como si el viento no supiera a dónde empujar, y sin embargo lo empuja todo. Él solo quería comprar un regalo, algo sin compromiso pero elegante, quizás un reloj, una bufanda o incluso una pluma de esas que ya casi nadie usa, pero que todavía hacen sentir importante a quien la sostiene. Caminaba por la ciudad como se camina cuando no se tiene prisa, con la cartera llena y el corazón medio vacío. Ella, en cambio, tenía prisa. No por llegar a algún sitio, sino por salir de donde estaba. Había pasado los últimos 3 días buscando clientes entre estantes con polvo, colgando etiquetas con ofertas falsas, sonriendo de forma que ya no era sonrisa, sino estrategia. Una vendedora más en un escaparate que nadie miraba. Hasta que lo vio entrar. El hombre no vestía de manera ostentosa, pero su forma de mirar lo delataba. Era de esos que tienen dinero aunque no presuman de él. Un gesto sobrio, una postura recta, zapatos caros sin logotipo evidente. No necesitaba exhibirse. La gente así no suplica atención, la exige sin palabras. Lo primero que le llamó la atención no fue el rostro de la mujer, sino su voz. Era esa mezcla perfecta entre calidez y neutralidad, como si hubiera sido entrenada para hablar sin molestar, pero también sin desaparecer. Y entonces sucedió. Ella alzó la vista. No era posible. No, no podía ser ella. Pero lo era. O al menos eso creyó por un instante, porque la mujer que le estaba ofreciendo un perfume tenía los mismos ojos que su exmujer, el mismo tono miel, la misma curva discreta en la ceja derecha, el mismo modo de arrugar la comisura de los labios cuando algo no le convencía del todo, y sin embargo no era ella. Era más joven, más humilde en el gesto, con una energía diferente, pero ese parecido lo sacudió, como un eco del pasado gritando en la galería de un centro comercial cualquiera. Él no supo qué decir, solo compró y volvió al día siguiente, y luego al otro. La vida tiene esa manía de repetir sus errores con nuevos rostros, pero esta vez parecía distinto. Ella no solo vendía objetos, vendía atención. Lo miraba de verdad, y eso lo desconcertaba. Llevaba años rodeado de aduladores, socios, ejecutivos, gente que hablaba su idioma, pero no su verdad. En cambio, esta joven le preguntó cosas simples, como si no tuviera idea de quién era él, y quizás no la tenía. O quizás sí, pero le daba igual. La tensión empezó a crecer de manera invisible. Lo que comenzó con un par de compras se convirtió en conversaciones cada vez más largas, en gestos que parecían casuales, pero no lo eran. Ella le ofrecía café desde la máquina de empleados. Él traía libros para regalarle y justificar su presencia. Los otros vendedores empezaron a murmurar. El gerente no dijo nada, pero vigilaba. La ciudad, tan grande como para ocultar secretos, se volvía pequeña dentro de ese pasillo comercial. Una tarde de viernes ocurrió algo inesperado. Ella cerró el mostrador antes de hora y lo invitó a caminar. Dijo que conocía un parque cerca, donde las fuentes no eran artificiales y los niños todavía jugaban con hojas secas. Él aceptó, casi sin pensar. En el camino hablaron de cosas irrelevantes, del clima, del tráfico, de un político corrupto que ya nadie tomaba en serio. Pero bajo esas palabras ligeras flotaban otras, más pesadas, más íntimas. ¿Por qué vienes tanto aquí? Le preguntó ella, deteniéndose frente a una fuente. Él no supo mentir. Solo dijo, porque me recuerdas a alguien que ya no está. Ella no pareció sorprendida. Solo sonrió, como si ya lo supiera. Y ahí empezó lo verdaderamente complejo, porque lo que parecía nostalgia se fue volviendo necesidad. Y la necesidad, adicción. Él no podía dejar de verla. Y ella, a pesar de mantener la distancia justa, tampoco parecía querer romper ese hilo. Empezaron a encontrarse fuera del trabajo, primero en cafés públicos, luego en restaurantes más íntimos. Él jamás mencionó su dinero, pero ella lo intuía, y eso lo incomodaba, porque no quería que lo vieran como el millonario que compra lo que desea. Esta vez, no. Pero el pasado, como el polvo en un libro viejo, siempre reaparece. A la cuarta semana, ella se atrevió a preguntarle por su exmujer, y él no lo evitó.
Contó la historia sin adornos, la conoció joven, se enamoraron rápido, construyeron un imperio juntos y luego lo perdieron. No el dinero, sino la conexión. Ella se fue un día sin hacer escándalo. Solo dejó una nota que decía, ya no soy parte de esto. ¿Y la buscaste? Preguntó la vendedora. Sí, pero ella ya no era ella. O yo ya no era yo. No sé. Ese día no se despidieron con palabras, solo con una mirada que duró demasiado. Pero las coincidencias no existen. Y ese parecido, tan específico, no podía ser casual, porque había algo más, algo que él aún no había descubierto. ¿Quieres saber qué secreto escondía esa vendedora? ¿Y cómo esa historia terminó por cambiar por completo la vida de aquel millonario? Entonces no te pierdas la continuación de esta historia, donde las verdades comienzan a salir a flote y nada es lo que parecía en un inicio. Prepárate para el giro que cambiará todo. Suscríbete ahora al canal para seguir con esta historia y descubrir el desenlace. Dale like, comenta si alguna vez te pasó algo parecido y activa la campanita para no perderte la siguiente parte. Aquí, cada historia te toca y cada final te sorprende. Pasaron 2 semanas más. Las visitas del hombre ya no eran esporádicas. Eran fijas, parte de una rutina que nadie más comprendía. Llegaba siempre a la misma hora. Compraba algo pequeño, una corbata, un bolígrafo, un perfume discreto, y se quedaba charlando con ella. Ella, que ahora ya lo esperaba de pie, con los labios pintados y la sonrisa armada. No era coquetería, era algo más profundo, una energía que fluía entre los dos sin pedir permiso. Pero no todo era tan simple. Una tarde cualquiera, mientras ella hablaba de los libros que solía leer de niña, él hizo una observación sin pensarlo demasiado. Mi exmujer también amaba a Benedetti. Lo leía en voz alta cuando llovía. Ella se quedó en silencio por unos segundos, apenas perceptibles, pero en ese gesto algo se quebró. Fue una pausa minúscula, como la de quien reconoce un nombre pero finge no hacerlo. Él no lo notó, pero su subconsciente sí. Esa noche no pudo dormir. Soñó con su exmujer por primera vez en más de 3 años. No era un sueño placentero. Estaban en la misma casa de siempre, pero ella tenía otra cara. Una cara parecida a la de la vendedora. Y lo miraba con esa mezcla de tristeza y desprecio que tantas veces había visto antes de que todo terminara. Al despertar, sudado, confundido, encendió la lámpara y buscó entre papeles viejos la última foto que tenía de ella. La observó durante un rato largo y sintió miedo, porque la vendedora no solo se parecía, tenía los mismos ojos, exactamente los mismos. No al estilo me recuerda a alguien, sino al estilo es genéticamente imposible tener esa mirada duplicada. Entonces, una idea absurda pero poderosa se le clavó en el centro del pensamiento. ¿Y si estaban relacionadas? ¿Y si no era casualidad? ¿Y si todo esto había sido planeado? Intentó desechar la idea. Se duchó, desayunó frutas, revisó sus correos, fingió normalidad. Pero cuando llegó al centro comercial, ella no estaba. No fue un día, ni dos. Pasó una semana sin verla. Preguntó por ella discretamente, pero nadie le daba información clara. Una compañera dijo que había pedido unos días libres. Otro le dijo que renunció. Alguien más dijo que la habían trasladado. Todo olía a mentira. Así que la buscó. Usó los recursos que siempre usaba cuando quería saber la verdad. Dinero, contactos, discreción. En menos de 48 horas tenía su nombre completo, dirección y un pequeño expediente que le enviaron por correo seguro. El corazón le tembló cuando leyó el apellido materno. Era el mismo de su exmujer. Eso lo sacudió como un rayo. Esa muchacha, la vendedora amable de mirada transparente, era hija de su exmujer. Su hija. No biológica, claro, pero sí legal. Era la hija que su exmujer había adoptado poco después de marcharse, cuando él ya no era parte de su vida. Una hija que nunca mencionó, que nunca mostró, que nunca supo que existía. O sí. Esa noche bebió, mucho, más de lo que acostumbraba. Se sentó frente al ventanal de su departamento en el piso número 23, mirando la ciudad como si pudiera resolver su caos desde ahí, y lloró,
por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente fue a buscarla, no al centro comercial, a su casa. Era una zona humilde, pero limpia. Calles estrechas, gente amable, perros callejeros con collar. Tocó la puerta 3 veces. Nadie respondió, pero desde la ventana escuchó una canción. Era Mercedes Sosa, una que solía sonar en su antigua casa, cuando todavía había amor. Se fue sin dejar recado. 3 días después, ella apareció en su oficina, no en recepción ni en la sala de espera. Entró directo, acompañada por un guarda que la dejó pasar con una sonrisa nerviosa. El millonario, acostumbrado a la autoridad, quedó paralizado. ¿Podemos hablar?, dijo ella, con voz baja pero firme. Él asintió, cerró la puerta. Se sentaron frente a frente. Nadie más. «Ya sabes quién soy, ¿verdad?», preguntó ella. «Sí», respondió él, sin vacilar. Y entonces todo cambió. Ella le explicó la verdad, que sabía quién era desde el primer día, que su madre le había hablado mucho de él, aunque no en términos exactos, que nunca fue su intención acercarse. Pero cuando lo vio entrar aquel día, sintió algo que no podía ignorar. No rencor, no venganza, curiosidad, deseo de entender, de saber por qué su madre se fue, de conocer al hombre detrás de la historia. «¿Y tu madre lo sabe?», preguntó él. «No, y no quiero que lo sepa», respondió ella con firmeza. Hablaron durante horas, de lo que fue y de lo que nunca será, de cómo el amor entre dos personas puede expandirse en otras vidas, en otros cuerpos, sin que lo sepan, de cómo un parecido puede ser una señal o un castigo. Él le pidió perdón por cosas que nunca le dijo a su exmujer. Ella aceptó ese perdón aunque no le pertenecía. No se volvieron a ver por semanas, pero él no dejó de pensar en ella. Y ella, desde su barrio de calles humildes, tampoco dejó de pensar en él. La historia aún no había terminado, pero ya no era la misma. Los días siguientes transcurrieron en una calma que no era paz, sino espera, como si cada uno supiera que algo importante estaba por pasar, pero no se atreviera a dar el paso que rompiera el equilibrio. Él, por primera vez en muchos años, evitaba el trabajo. Cancelaba reuniones, ignoraba llamadas, caminaba por el jardín de su casa como un hombre viejo, buscando respuestas entre las flores marchitas. Ella, desde su mundo más sencillo, seguía trabajando en otro local, uno más pequeño, de barrio, donde nadie la reconocía como la muchacha que tenía una historia escondida. Y sin embargo, ambos sabían que no era sostenible. La verdad, una vez revelada, exige consecuencias. No basta con saber, hay que actuar. Fue ella quien tomó la decisión. Una tarde de domingo, cuando el sol apenas comenzaba a retirarse, se presentó frente a la casa de su madre. Una casa que olía a café fuerte y ropa recién lavada. La madre la recibió con la sonrisa de siempre, sin saber que esa tarde todo iba a cambiar. «¿Podemos hablar?», dijo la hija. «Claro, hija. ¿Todo bien?». Ella no respondió. Solo sacó de su bolso un sobre. No contenía dinero, ni cartas, ni fotografías, solo una dirección y un nombre, el de él. La madre palideció, no de susto, de reconocimiento. «¿Por qué me das esto?», preguntó sin levantar la vista. «Porque lo vi, porque lo conocí, porque no fue casualidad», respondió la hija con voz firme. La mujer mayor se dejó caer en la silla como si el pasado la empujara. Tardó varios minutos en hablar. Cuando lo hizo, su voz no era la de siempre, era otra, más rota, más honesta. «Nunca quise que supieras de él, no porque fuera malo, sino porque fue demasiado». Y entonces, por fin, habló. Contó todo. Cómo lo conoció, cómo se enamoraron, cómo crecieron juntos en medio de la ambición, cómo el dinero lo cambió a él y el silencio la cambió a ella. Contó cómo el amor se fue diluyendo como azúcar en café amargo hasta quedar solo una costra de rutina, y cómo una mañana, mirando por la ventana, supo que tenía que irse. No con drama, solo irse. «Y entonces me adoptaste», dijo la hija. «Sí, porque necesitaba amar algo que no tuviera su cara. Pero tú», hizo una pausa larga, dolorosa, «tú terminaste pareciéndote a ella». Era la primera vez que madre e hija se miraban así.
como mujeres, no como roles, como dos personas heridas que habían tomado decisiones difíciles creyendo que lo hacían por amor. La conversación duró hasta la madrugada. No se gritaron, no lloraron mucho, solo entendieron. Un par de días después, fue ella quien llamó al millonario. Le pidió verlo en un sitio neutral, lejos de todo. Eligió una biblioteca antigua, de esas que huelen a cuero, a madera y a polvo sagrado. Él llegó temprano, como siempre. Ella, puntual, como nunca. Se saludaron con una mirada larga, sin palabras. Ya no había nervios, solo verdad. Ella sabe que te vi, dijo la joven sentándose frente a él. ¿Y qué dijo? Que no eras malo. Solo estabas roto. Él desvió la mirada, no por vergüenza, sino por la brutal precisión de esas palabras. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Qué crees que soy? Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia una estantería, sacó un libro al azar, lo hojeó sin leerlo. Luego volvió a la mesa. Creo que eres el fantasma que mi madre no quiso enfrentar. Y yo me crucé contigo sin saber que estaba entrando a la parte más íntima de su historia. Él asintió. Luego sacó algo del bolsillo. Una fotografía, no de su exmujer, sino de él mismo cuando era joven. Lo dejó sobre la mesa. Yo también quiero soltar el pasado, dijo, pero no sé cómo. Ella tomó la foto. No se la llevó, solo la miró. Empieza por dejar de buscarla en otras mujeres. La frase lo golpeó más que cualquier discusión, porque era cierto. La había buscado en cada sonrisa, en cada mirada, en cada gesto. Y ahora se daba cuenta de lo injusto que eso era, para las demás y para él mismo. Se despidieron sin tocarse, sin promesas, sin finales falsos. Pero algo cambió. Él no volvió al centro comercial, ella no volvió a buscarlo. Pero durante años ambos recordaron ese cruce como un momento bisagra. No fue amor, no fue reencuentro, fue comprensión. Y a veces eso es más poderoso que cualquier historia romántica. Porque no todo lo que se parece se repite y no todo lo que duele se queda. El tiempo pasó. No mucho, apenas unas cuantas semanas, pero suficiente para que el silencio empezara a hablar por sí solo. Ella volvía a su vida con pasos firmes, más segura que antes, como si aquel episodio no la hubiese debilitado, sino revelado algo sobre sí misma. Él, en cambio, se sentía despojado, no del dinero ni del prestigio, sino de la ilusión de tener el control sobre su propia historia. Porque había pasado décadas convenciéndose de que lo que se rompió con su exmujer era culpa de ambos. Pero ahora, tras ese encuentro con la hija que nunca supo que existía, se daba cuenta de que había vivido en negación. La pérdida no había sido pareja, había sido más suya. Un día cualquiera, mientras hojeaba un libro de economía que ni siquiera le interesaba, sonó su celular. No era ella, era la madre, su exmujer, la misma que no veía desde hacía más de 5 años, la misma que se había ido sin mirar atrás. La voz del otro lado de la línea era seca, precisa, sin emociones aparentes. Le pidió verlo, no para reconciliarse, ni para ajustar cuentas, solo para cerrar. Se vieron en una cafetería modesta, sin manteles, sin pianista, sin pretensiones. Ella llegó sin maquillaje, con el cabello recogido y una mirada que había aprendido a sobrevivir sin él. Él pidió un café solo, ella uno con leche, como antes, pero distinto. No vengo a discutir, dijo ella de inmediato, solo a ponerle nombre a todo esto. Él la miró sin interrumpir. Sé que viste a mi hija, continuó. Sé que hablaste con ella, y sé que viste en ella algo que creíste perdido. El millonario, por primera vez en años, no se defendió. Asintió, como quien acepta una sentencia. No la busqué. Fue ella quien apareció, dijo. O el destino, no lo sé. La mujer sonrió, pero no con ternura. Era una sonrisa resignada, como quien conoce el precio de las coincidencias. No te culpo, dijo. Yo también la busqué en otras personas, incluso en ti, cuando ya no estabas. Se quedaron en silencio. La ciudad seguía girando fuera de la ventana, pero ahí, en esa mesa, el tiempo se había detenido. ¿Sabes por qué nunca te hablé de ella?, preguntó ella. Porque no quería mezclar mis nuevas certezas con las viejas heridas.
Él bajó la vista. Lo entendía demasiado bien. Te fui injusto, dijo él. Fuiste humano, respondió ella. No se abrazaron, no se tocaron. Pero el perdón flotó en el aire, sin necesidad de palabras grandes. Esa noche, al volver a casa, él hizo algo que no había hecho en años. Entró al cuarto de huéspedes donde aún se guardaban algunas cajas viejas del pasado. Fotos, cartas, objetos que no servían, pero que no se podían tirar. Encontró una libreta con anotaciones suyas, garabatos de ideas, versos torpes, pensamientos incompletos. En una de las páginas, escrita con letra más fina, reconoció algo que ella le había dejado antes de irse. Una frase corta, escrita con lápiz. Algún día vas a entender que no fui yo la que se fue. Fuiste tú el que se quedó donde ya no había nadie. Esa frase lo rompió, no de tristeza, de revelación. Él había seguido moviéndose, viajando, construyendo, ganando, pero internamente se había quedado detenido, esperando a que el pasado regresara. Cuando ella se fue, no fue él quien se quedó solo, fue él quien se convirtió en sombra. Pasaron más semanas. La vida siguió con su paso lento pero constante, y un día, sin anuncio previo, la joven apareció de nuevo, no en su oficina, no en su casa, en la misma cafetería donde su madre y él habían cerrado el círculo. Lo miró desde la puerta. Él ya estaba ahí, como si el destino lo hubiera llamado sin aviso. Se sentó a su lado sin hablar durante los primeros minutos. Él le ofreció un té. Ella aceptó. ¿Ella te dijo que viniera?, preguntó él. No, fue idea mía. Él esperó. Solo quería verte una última vez, dijo, antes de dejar todo atrás. ¿Te vas? Sí, a otra ciudad. Tengo un trabajo nuevo, algo más mío. ¿Y por qué quisiste verme? Ella lo miró, con esa calma que dan los días que han dolido. Porque quiero que entiendas que no fue culpa tuya, ni mía. Solo fue un cruce, uno que tenía que pasar, pero no podía quedarse. Él asintió. Sintió una punzada en el pecho, pero no era dolor. Era algo parecido a paz. Gracias por encontrarme, dijo él. Gracias por dejarme ir, respondió ella. Se fueron sin mirar atrás, cada uno por una calle distinta, pero esta vez sin peso en los hombros. Y mientras el sol caía, como tantas otras veces, el millonario entendió algo que nunca había aceptado. Hay encuentros que no están hechos para durar, están hechos para enseñarte a soltar. Y a veces soltar es lo más valiente que uno puede hacer. Pasaron los años, no uno ni dos, pasaron 5, y con ellos todo pareció calmarse. El millonario envejeció, no a lo dramático, pero sí a lo inevitable. Las canas ya no se disimulaban con cortes precisos, y el reloj que antes lo impulsaba ahora solo marcaba las horas que no volverían. Había vendido una de sus empresas más rentables, no por necesidad, sino por hartazgo. Había comprado una casa fuera de la ciudad, rodeada de árboles y caminos sin nombres, donde nadie lo conocía por su apellido, sino por su costumbre de leer en silencio en la banca del parque. Ella, la joven vendedora, ya no vendía nada. Ahora enseñaba literatura, para ser exactos. En una universidad pequeña, de esas donde las aulas no tienen aire acondicionado y las ventanas se abren con esfuerzo, pero donde los alumnos todavía hacen preguntas profundas. Le gustaba ese lugar. No tenía lujo, pero tenía sentido. Era su vida, al fin, sin comparaciones. La madre había enfermado un poco, pero seguía fuerte. Cocinaba, cuidaba sus plantas y a veces escribía pequeños poemas que nadie leía, pero que ella guardaba como si fueran cartas al universo. Las 3 vidas, separadas pero unidas por un lazo invisible, parecían estar en paz, hasta que llegó una carta, no un correo electrónico, una carta de papel, con tinta, con sobre, con sello. Ella la recibió un martes por la mañana, después de clase. No tenía remitente, pero la letra la reconoció de inmediato. Era de él. No decía mucho, apenas un par de párrafos. Estoy bien, pero no del todo. Hay días en los que me siento completo y otros en los que me doy cuenta de que me volví experto en sobrevivir, no en vivir.
No te escribo para que me contestes, te escribo para decirte que entendí, que esa historia entre nosotros, aunque breve, fue una segunda oportunidad disfrazada. Nunca supe querer bien a tu madre, pero contigo aprendí a escuchar lo que no se dice. Gracias por tu presencia, por tu silencio, por tu partida. Ella guardó la carta en una caja de madera donde tenía cosas importantes. Un mechón de cabello de su primer perro, la nota con que su madre le anunció su adopción y un papelito donde un alumno le había escrito: "Usted me hizo entender a Borges sin odiarlo". No lloró, pero esa noche soñó con él. Era un sueño extraño. No hablaban. Solo estaban sentados frente a frente, cada uno con un libro abierto, sin leerse. No había reloj, no había luz, solo pausa. Y al despertar, ella supo que tenía que hacer algo. Así que volvió a la ciudad. No a buscarlo, sino a caminar los lugares donde todo comenzó. El centro comercial ya no era el mismo. La tienda donde trabajaba estaba cerrada. En su lugar había una cafetería de diseño minimalista, con luces frías y música de fondo que nadie escuchaba. Se sentó ahí, pidió un café y sacó una libreta. Escribió una sola frase: "No quiero volver al pasado, solo quería decirle gracias". Dejó la libreta sobre la mesa, no con intención de que él la encontrara, sino para dejar algo en ese lugar, como una ofrenda. Esa misma tarde, mientras él leía en el parque, sintió algo que no sabía nombrar. No era tristeza, no era alegría. Era una especie de certeza de que todo había quedado en su lugar. Al día siguiente recibió una visita inesperada. No era ella, era un joven, un alumno suyo. Tenía unos 20 años, cabello despeinado, mochila llena de libros maltratados. ¿Usted es el señor que conoció a la profesora Valeria?, preguntó sin rodeos. Él levantó la vista. Sí. ¿Por? Me pidió que le trajera esto. Dijo que algún día, si usted seguía aquí, debía entregárselo. Era un sobre, sellado. El muchacho se fue sin decir nada más. Él lo sostuvo unos segundos antes de abrirlo. Dentro había una hoja doblada escrita a mano. Hola, si estás leyendo esto es porque no te fuiste. Eso me dice más de ti que cualquier conversación. No te preocupes, no es una carta de despedida ni de confesión. Solo quiero que sepas que viví bien, que crecí, que entendí cosas que cuando te conocí todavía me asustaban. Y entre ellas entendí que a veces uno no necesita a su padre biológico para aprender a cerrar ciclos. Aprendí a querer sin cargar, a mirar sin juzgar, a perdonar sin pedir permiso. Tú fuiste parte de eso. No sé si volveremos a cruzarnos, pero si alguna vez te preguntas qué dejaste en mí, te dejo esta respuesta: paz, gracias. Él cerró los ojos por unos segundos, luego volvió a leerla, 2 veces. No porque no la entendiera, sino porque le costaba aceptar que algo tan corto pudiera doler tanto y curar al mismo tiempo. Guardó la carta, esta vez no en una caja, en el bolsillo interior de su abrigo, el más cercano al corazón. Un año después de recibir aquella carta, él ya no vivía en la misma casa entre árboles. Había decidido mudarse a un lugar más pequeño, una casita que apenas tenía lo justo, una cama cómoda, una cocina que usaba de vez en cuando y un escritorio de madera donde pasaba horas escribiendo cosas que no pensaba publicar. Nadie sabía que ahora llevaba un diario, un cuaderno de tapas duras donde relataba sus días sin adorno, sin mentira, como si quisiera dejar algo de sí por si un día simplemente dejaba de estar. A veces pensaba en ella, no con deseo ni con nostalgia, sino con un tipo de ternura que se reserva para las personas que fueron bisagras en la vida. Era consciente de que probablemente no la volvería a ver, y estaba en paz con eso, pero la recordaba. Sobre todo cuando pasaba por librerías o cuando veía jóvenes sentados en un parque leyendo sin prisa. En esos instantes, su memoria la traía con naturalidad. Una tarde de lluvia, mientras revisaba viejas libretas, encontró una hoja que no recordaba haber escrito. No era reciente. Tenía las esquinas dobladas y estaba arrugada, como si hubiera dormido mucho tiempo entre páginas ajenas. Decía algo que parecía más una reflexión que un texto. A veces uno no se enamora de una persona, se enamora de lo que esa persona revela de uno mismo.
Esa frase le dolió, porque era verdad. La joven vendedora, sin saberlo, le había mostrado al hombre que era cuando todavía tenía alma, cuando todavía creía en las cosas pequeñas, en los gestos, en el silencio compartido. Ella no solo le recordaba a su exmujer, le recordaba al hombre que él fue cuando amaba sin miedo, y ahora, a sus 62 años, lo entendía todo. No era la edad, no era el tiempo, era que había vivido demasiado hacia afuera, ganando contratos, propiedades, prestigio, mientras por dentro todo se secaba. Fue entonces cuando tomó una decisión extraña para alguien como él. Se inscribió en un taller de escritura, no porque necesitara aprender, sino porque necesitaba compartir. Era un grupo pequeño, apenas 10 personas, la mayoría jóvenes. Había un poeta frustrado, una mujer que escribía cartas a su esposo fallecido, una madre soltera que hablaba de ciencia ficción como si fuera teología, y él, el millonario silencioso que escribía como si tratara de reconstruirse. Pasaron meses. Durante ese tiempo escribió sobre muchas cosas, sobre su infancia, sobre su primer fracaso, sobre el miedo a envejecer. Pero un día, en la clase número 13, escribió sobre ella. No usó su nombre real, tampoco el suyo. Solo los llamó el comprador y la vendedora. Cuando leyó el texto en voz alta, nadie habló durante un buen rato, y luego alguien dijo, esa historia no puede terminar ahí. Él asintió. No porque quisiera escribir el final, sino porque entendía que, a veces, uno escribe para dejar que otros lo terminen por uno. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otro plan. Un sábado de abril, mientras caminaba por una feria del libro, la vio. Estaba dando una charla en una carpa pequeña. Hablaba de literatura latinoamericana con una pasión que electrizaba. Usaba lentes, tenía el cabello más largo y una expresión más madura, pero era ella. Y él no se acercó, no interrumpió, no quiso manchar el momento con palabras pasadas, solo escuchó. Cuando terminó la charla, ella se quedó firmando libros. Libros que ella no había escrito, pero que recomendaba con una dedicatoria especial para cada lector. Él se acercó, se quedó en la fila como uno más. Cuando le tocó el turno, ella alzó la vista y lo reconoció. No sonrió, tampoco frunció el ceño, solo dijo, ¿te gustó? Él asintió. Te escuché con atención, sigues teniendo esa forma de contar que atrapa. Ella bajó la vista y escribió algo en la primera página del libro que él traía en la mano. Se lo entregó sin mirarlo de nuevo. Gracias por venir, dijo, y él se fue. Cuando llegó a casa, abrió el libro. En la primera página decía, al comprador que un día entendió que algunas ventas no terminan en caja, sino en el alma. Que este libro te acompañe cuando sientas que la vida ya no habla, porque lo hace. Solo hay que aprender a leerla. Esa noche él escribió en su diario, hoy la vi, no para quedarme, solo para recordar que el amor, a veces, no necesita quedarse para ser eterno. A veces basta con saber que fue real. Y cerró el cuaderno, como quien pone punto final, no a la historia, sino al dolor de no haberla vivido como pudo haber sido. Pasaron otros 2 años. La vida se volvió más simple para ambos. Él ya no buscaba grandes emociones. Había aprendido, por fin, a encontrar belleza en lo estático, en preparar su propio café, en caminar descalzo por la cocina, en pasar una hora entera observando cómo el sol se filtraba por las hojas. No era tristeza, era madurez. Ella, por su parte, seguía enseñando, pero ahora también escribía. Textos breves, ensayos, cuentos. Algunos se publicaban en revistas digitales, otros en blogs con pocos lectores, pero lectores fieles. Y un día, sin esperarlo, ganó un concurso. Nada ostentoso, un premio regional de narrativa, pero suficiente para cambiar algo en ella. Se dio cuenta de que sí podía contar historias, no solo analizarlas, y que lo que más le gustaba era contar las que no tenían final. El cuento con el que ganó no hablaba directamente de él, pero lo retrataba. Era la historia de un hombre mayor que compra un reloj roto en una feria pensando que puede arreglarlo. Pero cuanto más lo abre, más se da cuenta de que el reloj no necesita funcionar.
Su valor está en lo que representa: un tiempo detenido, un error hermoso, una pausa necesaria. Cuando él lo leyó, porque lo leyó, como todo lo que ella publicaba, sintió que ese reloj era él y que ese cuento era su absolución. No se lo dijo, no lo comentó en redes, solo lo guardó. A veces el amor se manifiesta como un aplauso silencioso que el otro nunca escucha, pero que igual se da. Un día de otoño, cuando los árboles ya empezaban a desnudarse sin pudor, ella recibió una llamada. Era la editorial del premio. Querían publicarle un pequeño libro con una recopilación de sus cuentos. Nada masivo, apenas 500 ejemplares, pero suyos, todos suyos. Llamó a su madre para contárselo. La mujer, ya más frágil, lloró del otro lado del teléfono. Estoy orgullosa de ti, le dijo, no por el premio, por haber encontrado tu voz. Ella colgó con un nudo en la garganta, porque sabía que esa voz se había afinado, en parte, por él. Dudó mucho en si incluir ese cuento en el libro, el del reloj, el de él. Al final decidió que sí, pero lo movió al final del libro, como cierre, como cicatriz. Durante la presentación del libro, él no fue, no porque no quisiera, sino porque entendía que algunos momentos deben pertenecer solo a quien los vive. Vio las fotos después, leyó los comentarios, escuchó el eco y sintió una mezcla de orgullo y nostalgia que solo se entiende cuando uno ve florecer algo que tocó sin querer. Esa noche volvió a escribir en su diario. Hoy no fui, pero estuve, como se está en las cosas que importan sin necesidad de presencia física. Y eso quizás también sea una forma de amor. El diario ya casi se acababa. Quedaban unas pocas páginas. Y ahí, en una de las últimas, escribió su primera historia de ficción inspirada en ella. No era real, era fantástica. Contaba la historia de una mujer que podía ver los recuerdos de las personas si las tocaba, pero no para manipularlas, sino para ayudarlas a entender lo que ellos mismos habían olvidado. Era una historia con tintes mágicos, pero con un corazón tan humano que dolía. La mujer vivía sola, en un bosque, hasta que un día llega un hombre que ha perdido la memoria. Ella lo toca y ve su pasado, pero no se lo dice. Lo acompaña, en cambio, hasta que él empieza a recordar por sí mismo. Y cuando lo hace, ella se va. Nunca le dio el cuento a nadie, pero sí se lo imaginó publicado, con dedicatoria, a la que me mostró quién fui, sin exigirme que volviera a hacerlo. Pocos días después, mientras caminaba por un sendero conocido, sintió un mareo. No fuerte, pero distinto. Se detuvo. Se apoyó en una reja, miró al cielo y se rió solo. Pensó, así que será así. No, no fue un infarto, no fue una caída, fue una transición. Al llegar a casa, llamó a su médico. Le dijeron que debía hacerse estudios. Él respondió que sí, que la próxima semana. Pero en el fondo sabía que no era físico, era algo más profundo. Esa noche, sin estar enfermo, sin estar viejo del todo, decidió poner orden. Revisó papeles, tiró cosas y escribió su testamento. No era un documento legal largo, solo una hoja. Dejó su casa a una fundación, su biblioteca personal, a la escuela donde ella enseñaba y su diario. Ese se lo dejó a ella, sin avisarle, sin firmarlo, solo con una nota. Para cuando sientas que nadie te entiende. Aquí estoy. Ella recibió el paquete un miércoles por la mañana. No estaba esperando nada, ni pedidos por internet, ni correspondencia, ni documentos. Cuando vio el sobre marrón con su nombre escrito a mano, se le congeló el aliento. No había remitente, pero reconoció la letra. No lo abrió de inmediato. Lo dejó sobre la mesa como si necesitara pedirle permiso al día para abrir ese umbral. 3 horas después, mientras preparaba té, lo rompió con cuidado. Dentro encontró un cuaderno de tapas duras, el mismo que él solía llevar consigo en los últimos tiempos. Lo supo de inmediato, no por la tapa, sino por el olor. Una mezcla de tinta, papel envejecido y perfume discreto. Lo abrió sin saber si debía leerlo, pero lo hizo. Las primeras páginas eran recuerdos dispersos, nombres de calles, fragmentos de conversaciones, listas de libros. Luego venían reflexiones,
sobre el paso del tiempo, el fracaso, la memoria, el miedo. Después, de pronto, aparecían textos que hablaban de ella, sin nombrarla, pero con una claridad que solo los dos podían comprender. Pasó horas leyendo, a veces sonreía, otras se le aguaban los ojos. No era tristeza, era reconocimiento, porque cada palabra la mostraba no como alguien idealizada, sino como alguien real. Con sus dudas, sus gestos, sus silencios, él la había visto, de verdad. Casi al final del cuaderno encontró una frase que se le clavó en el pecho. Ella no fue el amor de mi vida, fue la versión más honesta de mi corazón. Cerró el diario y lo abrazó, no porque él ya no estuviera, aunque lo presentía, sino porque comprendió que ese cuaderno no era una despedida, era una continuación. Esa tarde fue a visitar a su madre. No le contó del diario, solo la abrazó más fuerte de lo habitual. Caminaron juntas, hablaron de tonterías, cocinaron sin decir mucho. Pero en la noche, cuando se despidieron, la madre le preguntó, ¿estás bien? Y ella respondió, con una voz que le sorprendió, sí, por primera vez en mucho tiempo estoy bien. Al volver a su casa, colocó el diario en su estantería, entre sus libros favoritos. No en una caja, no en un cajón, a la vista, para que no se volviera secreto, para que no se sintiera pérdida. Pasaron semanas. Durante una clase, uno de sus alumnos preguntó, ¿se puede amar a alguien sin tener una historia de amor con esa persona? Ella lo miró en silencio y luego dijo, a veces el amor más profundo no se vive, se reconoce, y eso también cuenta. Escribió un cuento esa misma noche, el primero que no revisó 20 veces, el primero que salió sin corregir. Se titulaba La banca vacía. Era la historia de un hombre que iba todos los días a un parque, no para encontrarse con alguien, sino para dejar ahí los pensamientos que no se atrevía a decir. Y un día, al morir, una mujer los encuentra. No lo conoció, pero lo entendió. El cuento se publicó en una revista literaria. Tuvo pocas lecturas, pero uno de sus estudiantes lo encontró y le dijo, ese cuento parece que lo escribió alguien que ya no necesita gritar. Ella solo sonrió. No dijo que ese hombre existía, ni que le había dejado palabras como si fueran herencia, porque a veces lo que se calla también es una forma de compartir. Y él, en ese silencio largo de sus últimos años, le había regalado algo más grande que el amor. Le había regalado el permiso de ser quien era. Pasaron otros años, no muchos, 3, lo justo para que el mundo cambiara de forma sin hacer mucho ruido. El barrio donde ella vivía ya tenía más autos que árboles. La universidad donde enseñaba había instalado proyectores nuevos, pero perdido parte de su magia. Y los cafés donde solía escribir empezaron a llenarse de gente que pedía comida sin quitar los ojos del celular. Ella seguía escribiendo, no con la misma urgencia de antes, pero sí con más claridad. Publicó 2 libros, ambos breves, ambos reales, y ambos con fragmentos que solo una persona en el mundo habría podido identificar como suyos. Él ya no estaba, no hubo funeral, no hubo avisos, solo una nota legal que llegó por correo un día de febrero, firmada por su abogado informando que el testamento había sido cumplido. La biblioteca fue entregada a su universidad. Los muebles, donados. La casa, vendida a una fundación que daba refugio a personas en situación de calle. No quedó nada que llevarse, nada que guardar. Y sin embargo, él seguía ahí, en sus recuerdos, en sus textos, en ciertos gestos pequeños, cuando apagaba el celular al leer, cuando servía el té sin azúcar, cuando miraba por la ventana justo antes de empezar a escribir, en el modo en que ella hablaba de las ausencias sin dramatismo, con respeto, como quien sabe que lo importante no es que la gente se quede, sino que deje algo bueno cuando se va. Una tarde, al finalizar una conferencia sobre narrativa y emociones, una alumna se le acercó con un ejemplar viejo de su primer libro. Este cuento, el del comprador y la vendedora, está basado en algo real. Ella dudó unos segundos. En parte sí, pero lo más real no está escrito. La alumna sonrió como si entendiera algo más profundo de lo que esperaba. Gracias por no explicarlo todo, le dijo. Y se fue.
Esa noche, al volver a casa, encendió una lámpara pequeña y abrió el cuaderno que él le había dejado. No para releerlo, solo para tocarlo. Lo sostuvo unos minutos entre las manos. Luego escribió en una hoja nueva que guardó entre sus páginas. Te busqué en otros, pero solo en vos me encontré. Hoy entendí que no estabas ahí para quedarte. Estabas ahí para abrirme. Gracias. Cerró el cuaderno. Lo envolvió en tela y lo guardó en la caja de los libros importantes. Después apagó la lámpara. Se sentó frente a la ventana, con una taza de té en la mano, y por primera vez en años no sintió esa punzada de ausencia. Porque ya no dolía, porque ya no faltaba. Él estaba ahí, justo donde debía estar, en su historia, no como final, sino como origen. Hay relatos que no se cierran con un beso ni con una despedida dramática. Se cierran cuando el silencio ya no duele, cuando el recuerdo se convierte en compañía, cuando entendemos que algunas personas aparecen para que uno pueda encontrarse. Y esta historia fue exactamente eso. Si esta historia te tocó, aunque sea un poquito, suscríbete al canal, porque aquí no contamos finales felices, contamos verdades, de las que no se olvidan fácil. Dale like, comenta si alguna vez tuviste un encuentro así y compartilo con alguien que necesite recordar que hay formas de amar que no rompen, solo abren.